Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal Albert Gil, Planeta Deporte, para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión. Hoy ya 2 de julio. Bueno, el mercado está que arde. El run de fichajes y bajas y altas sigue en el candelero. Los diarios, la prensa deportiva, cubren sus páginas digitales y las de papel con estas noticias, al margen de la victoria de España en el sub-21, que prácticamente le clasifica para los Juegos Olímpicos de París. Una ventaja, una victoria conseguida en el último minuto. Pero bueno, válidas son. Ya llevan 3 victorias de 3 victorias ayer en Bucarest. Bueno, en el apartado del run de fichajes y demás, hoy nos vamos a detener en el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Nico González. Y el apellido González proviene de otro mítico futbolista, Fran González. Pero lo recordáis, Fran González es el futbolista sensacional de la época del Super Deport, que estuvo a punto, que ganó en el Bernabéu en el año centenario blanco, lo que se llamó el centenariazo, con un equipo de ensueño que estuvo a punto de ganar la Liga, que la perdió por fallar un penalti en el último minuto, no del partido, sino en el último minuto del partido y de la Liga y del campeonato, en unas partidas simultáneas que se jugaba allí y se jugaba en el Camp Nou. Al final, el deportivista Llusic falló el penalti y el Barcelona, lo paró González, el portero del Valencia, y el Barcelona se proclamó en el Camp Nou sobre el césped campeón de Liga, una liga extraordinaria. Pues bien, este Fran fue un jugador exquisito que inclusive estuvo fichado por el Real Madrid y luego hubo una marcha atrás porque el jugador no lo tenía claro y siguió en el Deport. También estuvo en la órbita del Barcelona. Era un futbolista de unas condiciones técnicas extraordinarias. Se asemejaba, para haceros una idea, un tanto a Iniesta, o al menos así me lo parece. Pues bueno, hablamos de su hijo. Ya hay cambio de generacional. Y este Fran vio que su hijo también la tocaba muy bien. Y muy jovencito le trajo de A Coruña, le trajo a Barcelona, picó el timbre de la Masía y allá le atendieron y allá se quedó el muchacho que aprobó los primeros exámenes de adscripción. Y realmente el muchacho ha crecido, ha sido un canterano del Barça. Ya en época juvenil ya destacaba, luego su complejidad física fue creciendo, ahora mide 1,88, es un hombre fuerte, bien dotado, y el entrenador del Barça B, García Pimienta, lo advirtió y quiso modelarlo para que fuera el sustituto de Busquets, y pensó que para triunfar en el Barcelona quizá tenía que jugar en posiciones más defensivas debido a la gran competencia que puede ir más adelante. Tuvo buena visión García Pimienta, que por cierto, al que tenemos que felicitar muy efusivamente, porque con el Las Palmas ha ascendido a la División de Oro del fútbol español. O sea, García Pimienta el año que viene, y a este curso que viene, será entrenador de primera división, cosa que nos congratula por el bueno de García Pimienta, que tuvo que salir del Barça con motivo de estos cambios en bloque con la irrupción de Laporta en su segundo mandato al frente del Fútbol Club Barcelona. Pues bien, García Pimienta advirtió esas condiciones en Nico, con una gran técnica individual, con buena visión, un fútbol vertical que rompe líneas, inclusive era un buen finalizador, tiene un buen disparo a media distancia. Bueno, llegó al Barcelona Nico y llegó Koeman. Koeman es un jugador, era un gran jugador, y evidentemente como técnico también, como fútbol holandés, también es descubridor de valores y es un entrenador que da oportunidades a los jóvenes. Y en principio Nico tuvo oportunidades, pero es que tuvo también la mala suerte Nico, que se juntó en el Barcelona, que ya estaban Busquets y ya estaba De Jong, se juntó con la eclosión de 2 futbolistas sensacionales que acababan de llegar. Uno, Pedri, de Las Palmas, que llegaba con las dudas de si iba a ir, por ser muy joven, 18 años, o 17 años todavía, si iba a ir cedido o estando un año más al Barça B para que se hiciera como futbolista. Y el otro era Gavi, que aún más joven todavía, con 16 años, venía directa de los juveniles sin pasar por el Barça B, por el Barça Athletic. Pero de manera que tanto uno como otro encandilaron al holandés y se los quedó para el primer equipo. Y con 16 y 17 años fueron titulares del Barça.
y Nico quedó como una opción más postergada. No obstante, en aquella fase, en aquel tiempo, hay que recordar que Koeman no duró demasiado y al mes de noviembre fue sustituido por Xavi, pero en aquel tiempo aún Nico tuvo participación y tuvo minutos, más secundariamente, pero tuvo participación. Pero fue llegar Xavi, llegar las urgencias, había que ser resultadista, había que cambiar el orden de la tabla un poquito, el Barça estaba demasiado atrás y el juego en Nico fue postergando sus participaciones de tal suerte que al final prácticamente no iba ni concentrado. Ante ello, Nico solicitó el cambio, no estaba acostumbrado a ser reserva, y solicitó el cambio para tener minutos de otro equipo. Al principio, Xavi Hernández era reticente porque pensaba que el jugador tendría oportunidades a lo largo de la temporada, que las temporadas son muy largas y tal, pero al final tuvo que ceder por presión a los deseos del jugador. El jugador fue al Valencia y no puede ser que tuviera una suerte excesiva. De entrada, el Valencia estaba en cumple borrascosa, estaba en medio de una lucha interna, mal de fondo, mal clasificado también, y además encima para más Inri, el jugador se lesiona. Y entre unas cosas, entre Fas y Nefa, entre unas cosas y otras, se perdió media temporada. Al final, Nico sí que hizo buenos partidos, recuperó la titularidad, que la había perdido con Gattuso, que no era muy partidario de él, y en beneficio de Ilais Moriba, otro que pasó por el Barcelona y que aún no ha triunfado porque lejos de Can Barça hace mucho frío, y pues Nico, que digamos al final fue triunfo, y sobre todo con la llegada del técnico Baraja, el futbolista del Valencia y anteriormente del Atlético Madrid, hasta el punto de que realmente el Valencia ahora quiere la renovación de esta cesión, pero a Nico le quieren la mitad de equipos de la liga y de fuera, de los foráneos, porque el Oporto, que jugará la Champions, también ha pedido la cesión del futbolista gallego. En fin, quizá el mejor posicionado sea el Betis, porque el Betis tiene secretario técnico a Ramón Plana, que le conoce bien de su etapa en el Barça, y también sabe que allá en el Betis es un equipo que le gusta jugar al fútbol, que tiene a Manuel Pellegrini y que puede ser una garantía para el trampolín del futbolista, de Nico. Veremos a ver qué ocurre. En cualquier caso, Xavi es evidentemente el máximo responsable del equipo. Él sabe lo que requiere el equipo, y bueno, y cada maestrillo tiene su librillo. Aquí no se puede decir nada. Por otra parte, es el currículum como entrenador, el currículum de Xavi sigue siendo escaso, pero proviene de la élite futbolística. Ha sido un jugador top, de los mejores de Europa, o sea que le avala todo ese recorrido y todo ese conocimiento como futbolista de élite. Lo que conviene es no hacer tampoco perder de vista a Nico. Nico puede ir cedido, pero el control se ha de seguir teniendo, porque en un momento u otro Nico puede explotar y mejor que explote siendo jugador del Barça, quizá, y que siga Xavi, que le reubique y le encuentre su posición. También Nico pues habrá seguido creciendo y madurando. Mientras tanto, pues casi seguro que el que venga para sustituir a Busquets, al menos en principio, sea Oriol Romeu, que como hemos dicho ya va a cumplir 32 años al principio de temporada que viene ya tendrá 32 años, con lo cual aquí sí que se puede concatenar uno tras otro. No es como la época de Oriol Romeu, cuando le pilló a Busquets, que era un poquito mayor nada más Busquets que él, prácticamente eran coetáneos, 3 años arriba, no poca distancia para esperar que uno le supla al otro. Le puede suplir ahora ya en la recta final de carrera del Udecona. En fin, esto es lo que queríamos comentar hoy. A Nico hay que seguirle de cerca, y evidentemente hay que dar el beneficio de la duda. Siempre está a favor de Xavi. Xavi es el primer interesado que el equipo vaya bien, que él gane, evidentemente, pero claro, también es humano que todos no pensemos igual, y hay otros, desde luego, con mucho menos conocimientos e información que Xavi, pues también tengamos opiniones divergentes. Esto es el fútbol, de esto no le puede extrañar.
nosotros la decisión de Xavi Hernández de no contar con Nico, contar tampoco con él, la respetamos, aunque no la compartimos, aunque evidentemente su opinión tiene mucho más valor y mucho más valor y mucho más peso. Amigos, mañana, como siempre, un poquito más. Adiós, hasta mañana.